Discapacidad física, psicológica, social y laboral son las secuelas que puede ocasionar una quemadura, la cual puede ser provocada por el calor, el frío, la electricidad o ciertos productos químicos. Desafortunadamente, es común que niños y adultos realicen actividades como la quema de fuegos artificiales o cualquier otro producto fabricado a base de pólvora sin pensar en los riesgos. El estar en contacto con fuego pone en peligro no solo a quien lo manipula, sino también a quien está a su alrededor. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre la importancia de prevenir las quemaduras y qué tratamientos existen para los pacientes que las sufren. También nos dirán qué hacer y qué no hacer ante un suceso de esta magnitud. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven, es un tema duro, hay que hablar de quemaduras. ¿Por qué? Porque es uno de los campos en medicina más dramáticos probablemente, pero también en donde existe una gran capacidad de prevención y de tener conciencia de que pueden ocurrir. Hay muchos métodos para evitar de que ocurran las quemaduras y qué hacer, y como se dijo en la cápsula, y qué no hacer, porque existen muchas leyendas urbanas sobre qué hacer en un momento de quemaduras que finalmente probablemente estemos empeorando la situación. Pero de todo esto y más, vamos a hablar de tratamientos, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con quemaduras hoy aquí en Diálogos en Confianza. Como todos los lunes me acompaña Oscar. Oscar Virués, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buen día, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan. Y desde luego, pues las redes sociales están abiertas para que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Hoy es muy importante, desde luego, que hagan todas las preguntas respecto al tema y pues nuestros especialistas estarán respondiéndoles a lo largo del programa. Para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx, /diálogos. Otra forma de ver el programa en vivo también es entrando a la página de Facebook de Diálogos en Confianza y allí en el recuadro donde dice en vivo pueden entrar entonces a Facebook Live y seguir el programa. Y el número telefónico es el 51 66 4000 para que también a través de sus llamadas telefónicas nos manden sus preguntas y comentarios. Saludamos desde luego con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos ven a través de la señal internacional de Canal 11. Uno de los avances más importantes en la historia de la humanidad fue el control del fuego, y recuerdo que hasta Rudyard Kipling lo habla en uno de sus libros, que los animales querían tener la joya roja para poderla controlar, que con eso se podía controlar todo. Y sí, en realidad el fuego, la temperatura nos han venido a cambiar la historia, pero es un arma de dos filos y es de lo que es muy importante que hablemos el día de hoy. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan y en primer lugar está el doctor Francisco Martínez Flores. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. El doctor es doctor en ciencias, jefe de la división del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor Jesús Velázquez García. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, es un placer compartir nuestras experiencias. Gracias. Él es médico en medicina física y rehabilitación, jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Rubén Leñero aquí en la Ciudad de México. Y el doctor Enrique Garavito Salazar. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. El doctor es cirujano plástico y reconstructivo, coordinador del área de cirugía plástica del Hospital Shriners para niños aquí en México. Nos falta un invitado, pero debido al tráfico no tarda en llegar. Ahorita se une con nosotros. Y doctores, abro el tema hablando con esta pregunta. Mencioné a la entrada del programa que la prevención es clave. ¿Qué tanto hay cultura de prevención o ausencia de la misma en nuestro país en cuanto a quemaduras? Bueno, podríamos decir que hoy por hoy el conocimiento de la gravedad de estas lesiones ha llevado a la necesidad de tener una fuerza preventiva en todos los órdenes, sobre todo en los hospitales para quemados, sobre todo en los hospitales para niños quemados como el Hospital Shriners en la Unidad de México, donde existen algunos programas a donde se les señala a los familiares, a los niños,
se tienen algunas conductas favorables por parte de los maestros en las escuelas, de tal manera de que puedan ellos conocer acerca de las posibilidades de estas lesiones y sus repercusiones, que es lo más importante. ¿Qué tanto se aplica en nuestro país comparado con otros países esta cultura de prevención en cuanto a quemaduras? Porque si lo están haciendo en el hospital, evidentemente alguien ya llegó al hospital y el chiste sería mucho antes de tener que llegar al extremo. Consideraría que, como en muchos países de Latinoamérica, la parte de fomento a la cultura de la educación y la prevención para las quemaduras está limitado en ese sentido. Desde el punto de vista público, hay acciones que hay que implementar a nivel educativo desde muy temprana edad y sobre todo a programas en donde se pueda tratar de difundir toda esta información, pero a núcleos que están alejados de los centros de concentración. Por ejemplo, provincia, la mayor parte de todos los accidentes realmente más severos ocurren en situaciones en donde hay una distancia muy pronunciada a un centro de atención especializado. Y ese es el punto al que hay que llegar y enfocar todas las medidas de prevención. Es decir, normalmente los pacientes afectados son gente que está muy lejos de hospitales de tratamiento especializado para este tipo de situaciones. En su mayoría pueden llegar a ser de ese grupo y sobre todo las complicaciones más severas se pueden dar en ese grupo de pacientes porque la distancia es un factor importante que limita el tratamiento oportuno y específico para un accidente, principalmente aquellos pacientes grandes quemados, ¿no? Ok, sí. Tenemos una cápsula en lo que viene entrando nuestro último especialista para que sigamos con esto. Vamos a verlo. Realmente por año hay más de 120,000 quemaduras de primera vez reportadas en el país. Las quemaduras en México, los principales motivos son por fuego directo. Fuego directo puede ser, pues como su nombre lo indica, el contacto con el fuego, puede ser también por explosiones. El segundo caso son las escaldaduras. Escaldaduras se entiende que es cualquier tipo de líquido caliente que esté en contacto con el cuerpo. El tercer motivo son las eléctricas. El cuarto motivo son las químicas y el quinto motivo son cualquier otro tipo de quemadura diferente a las que hayamos mencionado anteriormente. En base a las estadísticas que tenemos de 2015, el año pasado se recibieron 165 pacientes referidos de todos los estados de la República Mexicana y referidos de cualquier institución de salud que así requiera o que requiera atención especializada aquí en el Centro Nacional de Investigación y Atención en Quemados. Un problema aquí que tenemos es que no existe cultura de prevención porque realmente no existe conocimiento en el paciente quemado. La población más afectada en base a las estadísticas nacionales es la población económicamente activa, que me refiero de los 20 años a los 50 años de edad. Más del 60% de las quemaduras reportadas a nivel nacional los afectan ellos. El segundo grupo más vulnerable son los pacientes pediátricos, que estoy refiriéndome desde el paciente recién nacido a prácticamente el paciente hasta los 12 o 13 años de edad. El siguiente grupo más afectado son los adolescentes y finalmente los adultos mayores. Esto es alarmante, puesto que al ser la población económicamente activa, la mayoría de las quemaduras que pasan aquí en México, que se reportan en México, son debidos a accidentes y un porcentaje muy alto son debidos a accidentes en el trabajo. Mencionó anteriormente el factor de riesgo es el desconocimiento. Al no tener conocimiento de la quemadura, no se puede tener una prevención correcta. Entonces el factor de riesgo, en este caso en el trabajo, es no contar con los insumos necesarios para protección del empleado, no contar con los insumos necesarios para protección de las sustancias o mecanismos que se están manipulando y en casa pues no tener obviamente la cultura o el cuidado de protección de mecanismos de electricidad, protección en la cocina sobre algunas sustancias calientes o líquidos calientes y pues de alguna forma, como lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Tener el desconocimiento total de la gravedad o de lo que implica una quemadura en México.
Bueno, ya se habló aquí de las causas, lo más común que causan quemaduras. Y quiero darle la bienvenida, se une a nosotros el doctor Mario Vélez Palafox. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es cirujano plástico y reconstructivo, especialista en cirugía y terapia intensiva de pacientes quemados, subdirector del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Ahí nomás hablamos en general de cómo está la situación de los pacientes quemados en el país y acabamos de ver la cápsula. Y doctor, usted nos quería comentar algo más antes de irnos a ella. Sí, redundando en la prevención, pues es realmente un problema de salud pública, porque los altos costos que se generan de la no prevención actualmente son de los principales problemas económicos en todos los aspectos, no solo de quemados, de caídas, de obesidad mórbida, que se hace un círculo vicioso y que nos genera discapacidad y aumenta el gran costo para las instituciones, pero sobre todo también el costo para las personas que sufren ese tipo de accidentes. Es importante sensibilizar a las personas sobre la prevención. Difícilmente, cuando hace uno campañas de prevención, le hacen caso al médico. Es más fácil que le hagan caso a una persona pública, a un deportista, a un artista que esté de moda, para que sea más vulnerable vencer ese gran problema de sensibilización hacia la población general para la prevención de cualquier tipo de accidentes. Y sí, efectivamente, existen causas principales que hay que prevenir. Las quemaduras por corriente eléctrica sí han ido en aumento. Antes podían ser el tercer lugar, actualmente están casi en el segundo lugar, y en nuestro hospital, en el Rubén Leñero, en ocasiones es el primer lugar. Hace 20 años también en Magdalena de las Salinas veíamos cómo iba en aumento las quemaduras por corriente eléctrica y los grandes problemas que conlleva una quemadura por corriente eléctrica para su tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Hablamos de factores de riesgo, si podríamos adentrar un poco más. ¿Quiénes? Ya vimos que hay grupos vulnerables de diferentes edades, pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque yo veo, y salió en la cápsula, si alguien entra a trabajar en una fábrica en donde hay riesgo para quemarse, normalmente se tiene que utilizar el equipo adecuadamente. No sé qué tanto esto ya dependa de cada institución, que haya un control de calidad o control de aplicación de la situación para evitar la quemadura, pero ¿cuáles son los factores de riesgo en general para ser vulnerables a este tipo de problemas? Yo quisiera señalar uno que es muy importante y sobre todo que destaca en los círculos o en los núcleos marginales, a donde el factor socioeconómico y cultural toma una gran relevancia. Me estoy refiriendo a aquellas personas a donde viven 4, 5, 6 o más personas en un solo cuarto, a donde la estufa pues es una estufa con petróleo, a donde tienen creencias y su religión les lleva a poner veladoras o no tienen luz eléctrica. Entonces son algunas condiciones que pueden generar, si se tiene el desconocimiento y si no se tienen las condiciones adecuadas también para vivir, son facilitadores hasta cierto punto para crear fenómenos desastrosos, sobre todo en los niños. Es decir, poner una veladora sin cuidado, es decir, poner una olla hirviendo para bañar o para comer en el piso, a donde los niños, por su condición natural, quieren conocer, quieren tocar, etcétera, surge una entidad de esto. Yo quería puntualizar eso. Es importante. ¿Hay alguna época del año, por ejemplo ahora, que vienen posadas o en las fiestas patrias, algún momento en que sean más comunes las quemaduras, doctores? Sí, va a depender mucho depende de muchas cosas. Y en primer lugar, la época del año, como lo estás mencionando ahorita, cuando hay fiestas es cuando hay más quemaduras por fuegos artificiales. Los fuegos artificiales en estas épocas, nosotros en el hospital recibimos mucha gente que se quema por fuegos artificiales, ya sea por polvorines que están fabricando los fuegos artificiales, que la mayoría de los sitios donde los están fabricando no tienen las medidas de seguridad suficientes para manejar la pólvora, sobre todo porque son lugares que son improvisados, la mayoría de ellos.
Y la segunda es que al momento de manipular los fuegos artificiales se sufren accidentes. Todo el tiempo están los niños jugando con buscapiés o con los cohetes y piensan que aventárselos unos a los otros es divertido y que no les va a pasar nada, y hemos tenido varios accidentes de esa forma, o que les explotan los fuegos artificiales en la mano, y tenemos accidentes también por eso. Las fiestas en cuestión de pólvora es eso, y los demás momentos del año son simplemente cuestiones ambientales. Usualmente algo que sí suena raro y difícil es que la gente que está trabajando en un lugar donde hay sistemas de seguridad es la gente que menos se quema. La gente que más se quema con cuestiones de industria y todo eso es la gente que lo está trabajando en casa sin seguridad, o están en un trabajo en el cual están improvisados en lo que están haciendo. Lo que viene a decir que las medidas preventivas verdaderamente sí funcionan. Claro, por supuesto. Pero me voy a detener un poco en los cohetes porque es una problemática nacional importante. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, hablo por mí, 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros de chicos jugábamos con cohetes. Me acuerdo que lo que más te emocionaba era una paloma de 5 pesos, ahorita debe costar 500, pero en aquel entonces eran las palomas de 5 pesos que eran las más bravas. Sí. Y sí, las comprabas en la calle, pero yo me acuerdo que ya hubo, aquí en México hemos tenido tragedias con fuegos grandes, desde San Juanico, que yo probablemente ha sido una de las mayores. Luego no me acuerdo cuál de los mercados fue, que toda una área de cohetes se quemó. Y a partir de ese entonces supuestamente cambiaba la legislación en cuanto al uso de cohetes, pero por lo que yo veo no sé qué tanto ha cambiado, porque por todos lados se oyen cohetes cuando hay fiestas. Y yo me gustaría que puntualizaran. No estamos aquí para, no es ideal que haya cohetes, ya dijeron que aparte menos que sean de manera clandestina, pero si los van a usar, puntualizar medidas importantes para todas las personas que nos están viendo. Una de ellas, que es la más común, es echarte los cohetes a la bolsa. Claro. Si ustedes pudieran decirnos, doctores, ¿qué no se debe de hacer con los cohetes? Sabemos que de preferencia no utilizarlos o no dejarlos con los niños, pero... Mira, lo mejor que puedes hacer es no dejar que tu hijo juegue con cohetes. O sea, simplemente quitárselos. Yo sé que puede ser muy divertido y truenan y hacen mucho ruido, etcétera. Lo mejor es que no los usen. Si los van a usar, entonces tiene que ser bajo la supervisión de un adulto. Y lo que sí me gustaría a mí más es, para prevenir esto, es simplemente que las autoridades sí pongan la ley en orden. Que la ley estuviera en orden, y obviamente nunca echen los cohetes adentro de las bolsas de los pantalones, porque esa es una quemadura muy común. Tenemos que ir a un corte, pero hago puntuales estas situaciones porque es algo práctico para la gente que nos está viendo. Pero vamos a hacer un corte y vamos a regresar aquí a Diálogos en Confianza para seguir hablando de quemaduras. Les pido que nos manden todas sus preguntas. Oscar ya está listo. Los grados de quemaduras se refiere principalmente a la profundidad de la quemadura. Existen 3 grados generales. El primer grado, que es la quemadura más superficial, que por ejemplo es la quemadura que hemos tenido todos cuando nos asoleamos mucho tiempo. La quemadura de segundo grado, la cual a su vez se divide en superficial y profundo. La superficial es toda aquella quemadura clásica que tiene ampollas, que es muy roja y que duele mucho. La de segundo grado, que es profunda, es aquella quemadura la cual es un poquito más blanca, no tiene ampolla y ya no tiene tanto dolor. Y la quemadura de tercer grado es aquella en la cual su característica es un poquito más oscura, normalmente son negras y prácticamente son indoloras. Para nosotros determinar qué tan grave es un paciente, tiene que ir de la mano tanto el porcentaje de superficie corporal como su propio nombre lo indica, es decir, qué tanto del cuerpo se quemó, hablando en porcentajes, hablando que todo el cuerpo de pies a cabeza es un 100%, hablando que tanto se quemó, así como también de la profundidad. El porcentaje de superficie corporal normalmente es un término que se maneja para determinar la cantidad de líquidos que tú vas a administrar en un paciente. Aquí, en un centro especializado de quemaduras, nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Lundy-Brody. Esa es una escala un poco más especializada, en las cuales el cuerpo se divide en diferentes regiones. Cada región tiene un porcentaje de superficie corporal. Sin embargo, esta escala lo divide por regiones específicas, es decir, específicamente un dedo cuánto vale, específicamente una mano cuánto vale la palma de la mano, cuánto vale la frente, la nariz. Y de la misma forma
lo divide por edades, puesto que la edad del paciente es diferente, es decir, el porcentaje que podamos tener los adultos, que equivaldría a nuestra cabeza, es diferente al porcentaje que podía tener un niño. Entonces, el porcentaje de superficie corporal se entiende a qué tanto abarca la quemadura o qué tan extenso se quemó el paciente, y eso va de la mano con la profundidad. Obviamente un paciente entre más extenso esté y más profundo esté, pues obviamente es un paciente más grave. Doctores, salen varias preguntas con esta cápsula. En primer lugar, ¿por qué es importante la extensión, el porcentaje de extensión? El porcentaje de extensión es muy importante porque mientras más te hayas quemado, más porcentaje de tu piel te hayas quemado, la severidad y las complicaciones y la probabilidad de muerte incrementa exponencialmente mientras más extensión tienes que de quemadura. Ese es en cuanto a la extensión de la quemadura. Y en cuanto a la profundidad, porque ya vimos que hay 3 grados diferentes. Así es. En la profundidad, lo importante de esto es cuáles son las estructuras que está afectando, o sea, porque puede ser desde la piel, que es algo muy superficial, y pueden llegar hasta el hueso, y esto nos puede llevar a complicaciones tan severas como es la amputación de extremidades, o simplemente corregir algunas deformidades que dejen posteriormente. La cicatrización también es muy importante que van a dejar. En las quemaduras de 3er grado, y esto es importante, se mencionó, y lo recalco aquí, que ya no hay dolor. ¿Podrían explicar por qué sucede esto? Sí, esto es producto de un daño directo a la dermis profunda o a la dermis en sí, que es a donde están los filetes nerviosos, que son los que originan la percepción de dolor. Al destruirse estos, prácticamente no existe dolor. Es decir, la dermis es una de las capas más profundas de la piel donde están los nervios que van a hacerse que sintamos. Entonces se llegan a quemar y hasta eso ya no sienten nada el paciente. Ahora entremos a qué pasa en una casa. ¿Qué hacer en el momento de una quemadura? Hay miles de leyendas urbanas y de remedios caseros que me gustaría que aclaráramos qué hacer, porque se oye de ponle mostaza, ponle vaselina, ¿qué hacemos? Ponle aceite. ¿Qué hacemos cuando un niño se acaba de quemar con agua? Mira, por ejemplo, hay un comentario rápido, nos dice María Elena Galván Reyes. ¿Podrían, por favor, los especialistas decir qué hacer en caso de una quemadura simple? Por ejemplo, en la cocina es muy fácil que con una sartén, con un comal, como ella la plancha. La plancha, exacto, haya quemaduras. ¿Qué se debe hacer o qué se debe evitar hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, en ese momento poner la parte que se haya quemado, el sitio de la quemadura, colocarlo al agua corriente, no hielo ni caliente, sino tibia, a la temperatura que sale normalmente. Y posterior a esto, si no es una quemadura muy grande, podemos usar ungüentos como son, bueno, no sé si decir nombres comerciales, yo creo que no, pero ungüentos que tienen algún tipo de antibiótico y nada más. Si son quemaduras muy pequeñas, si ya son quemaduras más extensas, la recomendación es que asistan al médico para que el médico les pueda decir cuál es el mejor tratamiento de esto. Y lo que tenemos que evitar es no poner nada de lo que nos ha dicho la abuelita, la señora de la esquina, etcétera. O sea, clara de huevo y todo eso no sirve de nada. Tepescohuite y va a ocasionar más daño. Ok, eso es importante para aclarar las leyendas urbanas. Queremos que aquí quede perfectamente claro. Entonces, independientemente de lo que te quemes, ponerle agua para evitar la propagación del calor, número 1. Y si es una cosa pequeña como un planchazo o una cosa así, te puedes quedar con ella. Voy a una pregunta que sigue, ahorita el doctor me quiere comentar algo. Pero si no, ir a una unidad especializada, y ahí voy a mi siguiente pregunta. Pero doctor, algo quería decir. Sí, que estoy de acuerdo con el doctor Vélez totalmente. Sin embargo, no es lo mismo una quemadura pequeña que una quemadura extensa. Cuando se pone hielo sobre una quemadura chica, puede ser muy favorable incluso. Un agua fría puede ser favorable y quitar incluso el dolor. Pero no en los niños, cuando son quemaduras más extensas. Si nosotros utilizamos agua fría, como algunos aconsejan, podría rápidamente poner al niño en hipotermia, y es una condición muy desagradable, muy peligrosa, que debemos de prevenir. Por otra parte, hay que cubrir simplemente con una sábana limpia. Eso es todo lo que tenemos que hacer y llevar al paciente a un lugar de socorro. Sí, y sobre todo, las personas no siempre saben la gravedad de la quemadura, y debemos de conocer las áreas especiales que deben de ser valoradas por gente que sepa de quemados.
como son las manos, La cara. las caras, los pliegues, ¿sí? Zonas de genitales, en que no se deben de valorar a la ligera, sino que deben de ser valoradas por gente capacitada en el manejo de quemaduras. Una quemadura que la tratan de manejar conservadoramente un médico general o alguien, y en 10 días no ha sanado, 10, 14 días, quiere decir que esa quemadura es de segundo grado profundo y requiere de tratamiento, entre comillas, urgente de especialistas, porque nos va a dar secuelas importantes. Entonces, para resumir, antes de ir a una cápsula interesante que tenemos, si se queman, pongan agua corriente, no agua fría ni agua caliente. Si es una quemadura con un cigarro, con una plancha, algo sencillo, ahí lo dejamos, pero si no, acudir a lugares especializados que van a aparecer en nuestras pantallas, porque aparte es importante que lo trate gente que sepa tratar quemaduras. Tenemos una cápsula que nos habla del área de choque. Vamos a verla y ahorita estamos con ustedes. El área de choque es el lugar específico que tenemos aquí en el instituto, en el cual se van a recibir a todo tipo de paciente que ingrese, ya sea tanto paciente referido como paciente que llegue por su propio pie. Tiene que ser valorado primero justamente en esta área para determinar la gravedad de las quemaduras, para determinar el porcentaje de superficie corporal, la profundidad de las quemaduras, y de esta forma tener una idea general del procedimiento que se tiene que hacer, o si se requiriera hacer alguna otra situación o alguna otra situación emergente, en este caso alguna terapia intensiva. Cuando ingresa el paciente al área de choque es un trabajo en conjunto. El paciente es recibido por un cirujano plástico, es recibido también por un médico de terapia intensiva, es recibido por personal de enfermería. Entre los tres, el paciente es valorado de pies a cabeza, desnudo completamente, y ahí se determina si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Es decir, si requiere algún manejo urgente antes de proceder a algún manejo quirúrgico como tal. En el área de choque se hacen revisiones rápidas, se hacen diagnósticos precisos, y en el área de choque es donde prácticamente se está determinando el plan a seguir con el paciente. Algo importante aquí en el área de choque es que el área de choque únicamente sirve para determinar, para diagnosticar, para estabilizar, en el caso que un paciente llegue inestable, y de ahí determinar. El área de choque realmente no es donde hacemos algún procedimiento, o el área de choque no es donde tengamos que operar a algún paciente o tengamos que hacer mayor procedimiento al paciente, por supuesto, a menos que lo requiera de urgencia, que ni siquiera tenga que pasar un quirófano. Pero el área de choque es un área muy importante, porque el área de choque es el área de toma de decisiones en el instituto. La cápsula es perfectamente clara en justo lo que les estaba diciendo, que tienen que llegar a un lugar en donde se sepa manejar este tipo de problemas. Y como siempre en Diálogos tenemos el público que nos enriquece con sus historias, sus vivencias personales. Y estoy con Caro. Hola, Caro. Hola. Caro dice que está nerviosa, pero le dije que no se vale ponernos nerviosos, ¿verdad? ¿Ya más tranquila? Algo. Ríete en la tele y con eso Sí, se te ¿verdad? quitan los nervios. Caro, cuéntanos qué te pasó a ti. Mi familia es afectada de San Juanico. Ok. ¿Tú Sí. qué edad tenías? 1 año, 8 meses. Ok. ¿Y no te has de acordar perfectamente qué pasó? No, a mí me platicaba mi papá qué era lo que realmente había pasado, pero pues, a la fecha pues yo sigo sorprendida porque pues no imaginé la magnitud del accidente tal cual. Fue un accidente tremendo que tuvimos aquí en la Ciudad de México, con muchas familias afectadas. Caro, y tú fuiste creciendo, te fuiste desarrollando ya con quemaduras. Así es. Entonces tú has aprendido a vivir con ellas para siempre. ¿Tu vida cómo la llevas día a día? Pues como cualquier ser humano, o sea, me desenvuelvo, hago mis cosas, no todo lo sé hacer porque en algunas cosas tengo que pedir ayuda, pero pues me tengo que desenvolver como cualquier ser humano. Tú pasaste por muchos tratamientos, muchas operaciones, muchos lavados quirúrgicos. Veo que tuviste quemaduras extensas en las manos, perdiendo dedos, pero tú aprendiste a vivir con esto. ¿Tienes recuerdo de estos tratamientos? Sí. ¿Qué recuerdas? Pues realmente era todo el tiempo estar en el hospital, cirugías, análisis, que te internaban a cada rato, detalles así. ¿Y cómo fue tu vida una vez que ya dejaste los tratamientos? ¿Cómo hasta qué edad dejaron de tener intervenciones sobre ti? Pues exactamente, en la infancia fue un periodo que dejé que como de la primaria a la secundaria yo ya dejé de tener tratamientos de cirugías, y posteriormente a los 15 años volví a retomar
volvieron a retomar los tratamientos conmigo. Caro, dime una cosa, ¿tú tuviste rehabilitación? Sí. ¿Y hasta qué edad, te acuerdas? Exactamente no. ¿Ahorita a qué te dedicas? Trabajo ¿En dónde? en la delegación Gustavo Madera. Ok, y bien, ¿estás contenta? Sí. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo ahorita? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje, pues, a mí me gustaría mucho ayudar a las personas igual que yo, porque, como lo acabas de decir, es concientizar a la población de una situación, pues, de riesgo, que cualquiera le puede pasar, que nadie está exento de vivir un accidente de cualquier tipo y sobre todo de quemaduras. Y sobre todo en el caso de ustedes que hoy sí no tuvieron nada que ver, no había manera que ustedes hubieran prevenido nada. Así es. Ok, Caro, pues ¿ya se te pasaron los nervios? Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias por estar con nosotros, No, de Caro, y nada. gracias por comentarnos. No, de nada. Bueno, ahora se me olvidó tu nombre. Edmundo, ¿cómo estás, Edmundo? Bien, gracias. ¿Qué nos vas Buenos a días. platicar tú, Edmundo? Bueno, yo sufrí un accidente, a mí me cayó el avión donde murió el secretario de Gobernación Muriño. Yo estaba parado donde cayó el avión y me quemé el 80% de mi cuerpo, también de segundo y tercer grado, en el año 2008. ¿Y has recibido cirugías, tratamientos? ¿Cómo ha sido la evolución? Sí, ha sido bastante difícil, llevo cerca de 60 cirugías, todavía sigo con problemas, todavía tengo que operarme más, mis manos no son útiles al 100%, y bueno, han sido mucho tiempo en hospitales, en doctores, citas, todo esto. Estamos también, en tu caso, es otra situación que no era prevenible. Estabas parado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero eso, como dice Caro, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Sí, pero yo sí creo en mandatos divinos, cosas divinas. Yo estaba sentado en mi lugar cuando vi un correo y me hizo pararme e ir con mi hija. Yo tengo una hija ahora de 20 años. Y bajé y me quemé, ¿no? Y me quemé muy fuerte. Todo el combustible vino a mí. Pero si no me hubiera parado, una parte del ala del avión entró a mi oficina y partió ¿Dónde estabas tú donde sentado? estaba yo sentado, así que me salvé. Bueno, esa es una manera muy positiva de ver las cosas. Qué bueno que lo Gracias. compartas así. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que está pasando por un tratamiento que son largos tratamientos pesados para el paciente? Bueno, yo tengo dos cosas importantes que decir. La primera es, disfruta tu vida al 100, nunca sabes cuándo va a cambiar. Y yo lo veo con Carlos, lo veo conmigo, mucha gente que he conocido en el área de quemados, que a pesar de tener ciertas debilidades, por llamarlo de alguna manera, vivimos y disfrutamos la vida. Si esto lo hubiéramos sabido antes del accidente, hubiera sido a lo mejor muy diferente nuestra vida. Y es cierto eso que decían, que después de un accidente ya nada es igual, ¿no? Yo hacía mucho deporte, era súper deportista y tuve que dejarlo, no tengo la misma habilidad. He ido poco a poco tomando esto, pero sí hay que disfrutar y hay que seguir todas las precauciones, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos casos que, como comentan, que no podemos evitar, no tenemos modo de saber qué es lo que va a suceder, pero tenemos algunas llamadas. Oscar. Exactamente, Abigail Vega nos dice, mi esposo el año pasado tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado en el 70% de su cuerpo. Recibió injertos de piel. Después de eso, él ya no siguió yendo a sus terapias, ya que no estaba embarazada. Actualmente no puede mover bien su mano. No hemos podido superar las consecuencias de este accidente y él se deprime mucho. ¿Dónde podemos acudir para que le den rehabilitación? Margarita Ramírez Gascón, sufrí un asalto y tuve 2 impactos de bala en el cuerpo. Estos me quemaron parte de los ligamentos y tendones del brazo y no lo puedo alzar. El doctor me dice que esos ligamentos cada año milimétricamente crecen y se van uniendo y que tardaré alrededor de 5 a 6 años en recuperarme. ¿Hay algún tratamiento para mí, aparte de la terapia con descargas eléctricas que estoy llevando a cabo? Un anónimo nos dice, como familia tuvimos una muy mala experiencia con un niño, estaba jugando con cohetes, surgió un accidente muy grave y desde ese momento le temo a los cohetes.
Pues sí, ya lo mencionábamos, desde luego, pues el uso debe estar muy restringido en manos solamente de los adultos y eso, pues yo diría que tampoco, porque la ley es clara también al respecto. Elena Ramos, muchos expositores, bueno, este es otro comentario más bien. Minoru, falta más conciencia de una quemadura de segundo grado cuando sale ampolla, se debe tratar por ser más profunda. Los remedios caseros es lo primero que se aplica en quemaduras. ¿Qué tan recomendables son estas quemaduras de segundo grado? Y yo me quedaba también con respecto a las recomendaciones que daban, que se deben evitar todos estos remedios porque pueden empeorar la situación. Si una quemadura es mayor, no tan leve como decían, en el traslado del lugar donde ocurrió el accidente al hospital, debemos llevar una sábana húmeda, un trapo. Bueno, es momento de hacer una pausa y regresamos con más. No se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Tenemos un importante aviso, y es que con motivo de la temporada de invierno que se avecina, se invita a la población a acudir al puesto de vacunación instalado aquí en Canal 11, donde se aplicarán vacunas antiinfluenza y neumococo para adultos. La vacuna está dirigida a niños de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas que padezcan obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma, cáncer, VIH, SIDA y enfermedades que les provoque inmunosupresión. El puesto de vacunación se encuentra a partir del 30 de noviembre y estará hasta el 6 de diciembre y brinda atención en un horario de 9:30 a 13:30 horas para que puedan desde luego venir y aprovechar esta vacuna. Y además también tenemos otra noticia, y esta es importante porque se otorgarán también 35 mastografías. Esto solamente será hasta el día de mañana, pero para poderla recibir deben marcar hoy al 51 66 40 00. Esto es para las primeras 35 mujeres que se comuniquen el día de hoy, podrán recibir entonces una mastografía gratuita. La cita mañana es a las 7:30 de la mañana, así que de no poder, pues entonces mejor cedérselo a otra mujer que seguramente estará esperándolo. Bueno, entonces le recordamos este puesto de vacunación desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre en atención de 9:30 a 13:30 horas. Bueno, es momento ahora de ir a ver la siguiente cápsula acerca del tratamiento de cirugía. Vamos a ver. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Sí? ¿Cómo te has sentido? Tengo 12 años y me quemé con cohetes hace 4 años. Estaba con mi primo tronando cohetes y aventé lo que ya no servía, pero me cayeron chispas en el pantalón y tenía un rollo de cohetes en el pantalón y se me prendieron. El tratamiento de las secuelas de quemaduras en los niños que atendemos en este hospital es muy variado y depende mucho del tipo de quemadura que haya padecido el paciente, el niño, el tiempo de evolución, las características en sí de la quemadura. En general, lo que vemos aquí como secuelas de quemaduras, pues son cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas o patológicas, que se llaman en su generalidad, que afectan al niño de dos maneras. La principal, y es lo que más vemos aquí en el mayor porcentaje, es la cuestión funcional. Es decir, un paciente quemado que tiene secuelas de quemaduras, dependiendo del tratamiento inicial que haya recibido, va a desarrollar cierto tipo de cicatrices. Generalmente estas cicatrices son limitantes o son deformantes, entonces es ahí donde nosotros entramos como cirujanos reconstructivos. Tengo 6 años. Una vez cuando yo me quemé es porque mi mamá me dejó solo y estaba prendida una vela y entonces me quemé así. Las operaciones más frecuentes que hacemos aquí en el hospital son las correcciones de estas patologías, de las cicatrices patológicas, es lo que más nos atañe. Un paciente que tiene una secuela de quemadura siempre va a desarrollar cicatrices que no son normales. Si es una cicatriz hipertrófica, si es una cicatriz queloide, si está en un pliegue de flexión, por ejemplo en un brazo, en una pierna, en el codo, y no permite que el paciente tenga la movilidad necesaria en esta parte, pues tenemos que hacer la liberación, que es lo que más hacemos aquí, encaminado a mejorar la función de la parte afectada, digamos, del paciente. Entonces, en general, lo que hacemos aquí es eso. Y dependiendo de la cicatriz, de la extensión, de qué parte del cuerpo sea, tenemos varias herramientas reconstructivas dentro de la escalera que nosotros tenemos, reconstructiva, pues para
hacer esta liberación. Generalmente son con colgajos de piel que están alrededor de la misma cicatriz, injertos cutáneos principalmente, ¿no? Yo siempre digo que con la cirugía no termina el problema del paciente. Comienza no un problema, más bien la resolución, pero sí un proceso de rehabilitación y de evolución hacia la mejoría que el paciente debe de tener. Me llevaron al hospital, pero no me dijeron que era muy grave mi quemadura y estábamos buscando un hospital hasta que llegué a este. La importancia del tratamiento de la cirugía plástica y reconstructiva dentro del tratamiento de las secuelas de quemaduras me parece que es vital, ya que nos permite a nosotros como cirujanos reconstructivos pues mejorar la calidad de vida del paciente como tal. Yo les recomiendo a los niños que no truenen cohetes en esta época ni nunca. Yo le quiero decir a los niños que cuando lo operen sean valientes para que no les duela mucho y para que no les duela más de lo que ya les está doliendo. Tu amiga y tu amigo. Queremos mandar un saludo a estos niños valientes que quisieron salir en la televisión y están emocionados de salir. Les mandamos un abrazo muy grande desde el foro. Gracias por compartir con nosotros y sí son ustedes muy valientes. Gracias por lo que nos están platicando. Ahora, doctores, ya dijimos, llegamos al hospital. ¿Cómo se maneja un quemado? Hablamos del cuarto de choque en donde se le da una valoración integral para saber cómo está, pero muchas veces no es inmediata la cirugía. ¿Qué se hace? Lo que nosotros hacemos en los pacientes agudos, cuando llegan precisamente al cuarto de choque, es evaluamos todas las situaciones que pueden comprometer la vida en ese momento. No sabemos hasta que nos dan la información de cómo se quemaron, si fue en una explosión, le cayó agua caliente, como sea que haya sido, nosotros tenemos que evaluar todos los procesos que pueden afectar o matarlo en ese momento al paciente y estabilizarlo, y una vez que nosotros ya lo estabilizamos, nos dedicamos a tratar las quemaduras en ese momento. Si requiere un procedimiento de urgencia, se hace, y si no, nos esperamos hasta que nosotros podamos terminar de valorar adecuadamente al paciente. Y eso lo determina el médico especializado. ¿Por qué surge en México el Centro de Atención Especializada para Quemados? Bueno, el centro surge como una necesidad del país para atender a los pacientes, y nosotros estamos ahí para atender a los pacientes más graves, no tanto las quemaduras más sencillas, sino los pacientes que están más complicados en el resto del territorio nacional. Si nosotros vemos un mapa de cómo están distribuidas las unidades de quemados en el país, la concentración más grande está en el Distrito Federal. Fuera del Distrito Federal son muy escasas las unidades de quemados. Entonces, estamos principalmente para ayudar al resto de la República para que se nos manden a los pacientes que están, sobre todo los pacientes más graves, y nosotros poderlos controlar aquí. ¿Hay diferencia en el manejo de un niño quemado a un adulto? Ya vimos las extensiones, pero ¿se abordan de manera diferente? Sí, totalmente. Los niños, por su superficie corporal, por el grosor de su piel, hay un estudio muy interesante, Southwood, donde nos señala las diferentes dimensiones en diferentes áreas, siendo esta la más delgada en los párpados y en el prepucio, y la más gruesa en la planta de los pies y la palma de las manos. No solamente la superficie corporal, sino la cantidad de agua en el cuerpo. Los niños tienen más contenido acuoso, por lo que una pérdida que sucede por la hipovolemia secundaria a la quemadura puede rápidamente ponerlo en Déjenme peligro. explicarles qué quiere decir esto. Hipovolemia quiere decir que tú pierdes líquido, se te baja el volumen de líquido que tienes y esto pone en peligro tu vida. Por eso hablaban de la importancia de valorar al paciente y recuperar los líquidos, que es una gran parte integral del paciente quemado, reponerle los líquidos que ha perdido, líquidos electrolitos, porque la piel, hemos tenido ya programas que nos hablan de cómo funciona la piel y para qué sirve. Es un impermeable, es como si te arrancaran lo que te está evitando que te evapores de cierta manera. Exacto. La piel tiene varias funciones fundamentales. La principal es la de protección, evita la pérdida calórica, evita la pérdida de sustancias como electrolitos, el sodio, el potasio, protege también contra infecciones y sobre todo da la protección al dolor. En todo caso. Entonces es muy importante que esa cubierta de ese órgano permanezca sin daño o tratar de repararla en cuanto se pueda. Quizás en un
momento hablaremos sobre ya tratamientos específicos y hablaremos allá vamos. Sí, también muy importante es la patología concomitante. Cada vez... Déjeme explicar lo que quiere decir esto. ¿Son las enfermedades que están ocurriendo agregadas a la vez o las complicaciones que ocurren a la vez de una quemadura? Exactamente. Cada vez hay más personas que tienen obesidad. Ocupamos el primer lugar en el mundo, ¿sí? Y un paciente con obesidad mórbida, se llama, que rebasa más del 30%, ¿qué sucede? Tiene disminución de la capacidad respiratoria, no respira bien, tiene mayores problemas en su organismo, puede ser diabético, hipertenso, y requiere del tratamiento desde etapa aguda de todo el equipo multidisciplinario. El adulto mayor, ya tenemos mayor índice de longevidad, ya tenemos más viejos cada vez y mayor riesgo a quemaduras. Ellos tienen también problemas pulmonares, problemas articulares, que si no los atendemos desde la etapa aguda como equipo, son los que son más susceptibles de complicarse y llegar a desenlaces fatales. Perfecto. Hablaron también, que creo que es un punto importante a tocar, porque voy a estar regresando a las quemaduras superficiales. ¿Qué papel tienen las infecciones en las quemaduras, doctores? Bueno, el papel de las infecciones es un papel muy importante, puesto que la piel, como ya lo mencionó el doctor, es que nos protege contra las infecciones. La piel es el órgano que nos protege del medio ambiente, y cuando nosotros lo perdemos, la posibilidad de que nos infectemos es mucho mayor que de cualquier otra forma. Entonces, si nosotros no tenemos esta protección, nos podemos infectar de cualquier cosa, y mientras más extensa es la quemadura, las infecciones todavía son más severas, más graves, y nos podemos infectar de muchas otras cosas, no nada más de cuestiones superficiales o de la piel, sino también podemos tener neumonía, podemos tener problemas de infecciones urinarias, y bacterias que normalmente no nos afectarían. Normalmente no nos afectan, exactamente. Sí, doctor, usted quería comentar algo. Sí, es muy importante este punto y hacer énfasis en que el cuidado primario, inmediato podríamos decir, va a repercutir en la evolución del mismo paciente. Si este paciente se somete a un lavado líquido, un lavado de agua, como ya se señaló aquí, y en ocasiones, si es por un médico, se coloca de una vez un antibiótico como la sulfadiacina argéntica o de plata, puede también ayudarnos a prevenir este tipo de lesiones. Entonces, el tratamiento temprano de este tipo puede favorecernos. Por otra parte, muchos señalan, bueno, rompemos las flitenas, o sea, las ampollas que suceden en quemaduras de segundo grado profundo o en las quemaduras de segundo grado, que son muy frecuentes, si las rompemos o no. Si son pocas, escasas y de 2 centímetros o menores, las dejamos. Si son muy grandes, entonces las rompemos y quitamos el tejido muerto y lavamos. Pero una cosa, ¿eso lo hace el médico? Estoy hablando de gente que está teniendo un primer contacto, que por lo regular debe de ser un médico. Ok, pero Sí. por eso es muy importante Sí. eso, y insisto mucho, porque en casa, el típico que se quemó con la plancha, le sale una ampolla de este tamaño. Claro. ¿Qué hace? Yo no la reventaría si no ha sido visto por un médico. Si es muy pequeña, ni la toco. Ok, perfecto. Eso es una cosa importante. Entonces, si tiene una ampolla de más de 2 centímetros, es recomendable que te vea un médico especializado. Tenemos, Oscar, ¿por qué no nos mandas unas preguntas? Porque sé que nos estamos empezando a llenar. Sí, exacto. Javier Gutiérrez nos dice, a mi hijo lo quemaron en una discoteca con un puro, tardó en recuperarse 8 meses, incluso hubo necesidad de ver un especialista para que le cicatrizara correctamente. Nos dice Elena Ramos, muchos expositores son comprensivos y éticos en el programa. Ya en la realidad muchas veces se ven rebasados y son evasivos en los hospitales. Esta otra es de Betsabe Vadillo y nos dice, mi prometido de 31 años tuvo quemaduras de 3er grado en el área del pene. ¿Qué tanto le afecta al tener relaciones sexuales? Está muy sensible, nos dice. Ahora, no nos dice con qué se come, puede ser una exposición a químicos, en fin, hay varias formas de... Carlos, también esta me parece importante. Soy médico de urgencias, ¿dónde puedo conseguir actualizaciones en quemaduras? Y es que tiene que ver un poco con lo que nos decía Elena Ramos, que tal vez en la teoría o en el entrenamiento sí, desde luego hay mayor sensibilidad y comprensión, sin embargo,
cuando la emergencia se vuelve vital en segundos, se pierde muchas veces esta sensibilidad en atender tanto al paciente como a los familiares o amigos que lo llevan, ¿no? Y es un tema común casi todos los lunes que hablamos de esto, nos sucede. Todos los que hemos estado en un área de urgencias, de repente es muchísimo el trabajo. Y sí, tienen razón, no se debe de perder eso, esa relación médico-paciente. Y hay otra cosa importante, ¿por qué insisto en que lo tienen que manejar gente experta? Porque como médico, cuando yo estudié, llevamos quemaduras sí rotas por pabellones de quemados cuando estás llevando ortopedia dentro de esa área, no lo llevas como una materia aparte. Entonces, ¿y qué haces como estudiante? Ya como interno a lo mejor te involucras más, pero como estudiante lo ves muy superficialmente, ayudas a veces a los lavados. Y tengo que decir una cosa, ya lo comenté la vez pasada y en uno de los anuncios de este programa, cuando tú eres un estudiante y estás llevando quemados, te impacta muchísimo. Claro. Casi todos los estudiantes, y que levante la mano el que no, sientes mínimo una vez que te vas a desmayar en eso. Entonces tu capacidad de retención en ese momento, nosotros le decíamos síndrome quirofánico, no existe esa palabra, pero cuando sentías que se te iba la vida por estar ayudando ahí, los médicos que están en eso están mucho más acostumbrados. Ya cuando pasas eres interno y residente es diferente, pero en ese momento eso sucede. Entonces aquí lo que queremos el día de hoy es que quede claro lo que sí hacer, lo que no hacer y la insistencia en que sea manejado por gente especialista. Ahora, doctores, contestemos algunas de las preguntas. Más bien voy a abrir ya el tema que sigue porque es en relación a la primera pregunta. Dice, mi esposo pasó mucho tiempo con injertos de piel y la movilidad eventualmente fue limitada. Y entonces me dirán, ¿y qué tienen que ver los ortopedistas en todo esto? ¿Por qué se mete o por qué hay ortopedia involucrada hacia corto, mediano y largo plazo en quemados? Es rehabilitación, ¿sí? No es ortopedia. Quien interviene directamente en problemas de la función, de la movilidad, es el rehabilitador. Entonces nosotros, tomando en cuenta las preguntas, ¿a dónde ir? Ahorita vamos a contestarlas todas, sí. Lo que decían, cómo rehabilitar, ¿sí? Empezamos desde el principio, sobre todo en mano es vital empezarla a mover. Y en las fases de secuela, como mencionan, sí, nosotros tenemos los recursos de medicina física, de terapia física, el ejercicio, pero sobre todo el conocimiento de la estructura que vamos a poner, a movilizar para que sea funcional. Pero en este caso sí es el rehabilitador. El traumatólogo también participa, pero si se presentó alguna fractura, algún otro problema agregado. O si tienen que amputar la zona. Exactamente. Que eso es muy importante. También por eso digo, siempre hay un ortopedista involucrado alrededor del paciente quemado. Sí, doctor. Sí, todas estas preguntas lo que reflejan solamente es la complejidad de la situación. El tratamiento del paciente quemado es un tratamiento multidisciplinario. No solamente es la parte funcional de la piel, ni la parte ortopédica y de rehabilitación. Hay que entender que es un ser humano que va a tener repercusiones tanto en su vida social, para la interacción, por el aspecto físico, por lo que también hay que preocuparse en ese sentido. Y la parte de darle tratamiento psicológico y reintegrarlo a la vida social. Es una parte importante. Me gusta esto que dice el doctor. Vamos a ir con esto antes de irnos al corte porque es importantísimo ver a una persona como ser humano completo, no solo como un área de quemados. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana también tocaremos un tema muy importante. Cómo enfrentar el proceso legal del divorcio es el tema que trataremos. Y es que tomar la decisión de divorciarse no es sino comenzar otra forma de relacionarnos con la que ahora será nuestra expareja, sobre todo si hay hijos durante ese matrimonio o esa relación, porque pues será nuestra expareja por el resto de nuestras vidas, desde luego. Incluso el humor también está presente en todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay que verlo de una forma mucho más serena y tranquila y no engancharse tanto y provocarle más problemas a nuestra expareja o seguramente a nuestras hijas y nuestros hijos. Citando al actor, director y productor Woody Allen, nos dice o afirma al respecto: algunos matrimonios acaban bien, otros en cambio duran para toda la vida. Y es que sí, las problemáticas pueden durar para toda la vida. Dependerá entonces el acuerdo al que se llegue entre la expareja para tener una mejor relación en un futuro. Bueno, pues ese es el tema de mañana y los esperamos a las 9 en punto. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Hoy por hoy,
el conocimiento de la gravedad de estas lesiones ha llevado a la necesidad de tener una fuerza preventiva en todos los órdenes. Aparte de fomento a la cultura de la educación y la prevención para las quemaduras, está limitado en ese sentido. Desde el punto de vista público, hay acciones que hay que implementar a nivel educativo desde muy temprana edad. La distancia es un factor importante que limita el tratamiento oportuno y específico para un accidente. Es realmente un problema de salud pública, porque los altos costos que se generan de la no prevención actualmente son de los principales problemas económicos, que nos genera discapacidad y aumenta el gran costo para las instituciones, pero sobre todo también el costo para las personas que sufren ese tipo de accidentes. Difícilmente, cuando hace uno campañas de prevención, le hacen caso al médico. Es más fácil que le hagan caso a una persona pública. Las quemaduras por corriente eléctrica sí han ido en aumento. Antes podían ser el tercer lugar, actualmente están casi en el segundo lugar. En los círculos o en los núcleos marginales, a donde el factor socioeconómico y cultural toma una gran relevancia. Viven 4, 5, 6 o más personas en un solo cuarto, a donde la estufa pues es una estufa con petróleo, tiene creencias y su religión les lleva a poner veladoras o no tienen luz eléctrica. Cuando hay fiestas es cuando hay más quemaduras por fuegos artificiales. Los demás momentos del año son simplemente cuestiones ambientales. Lo mejor que puedes hacer es no dejar que tu hijo juegue con cohetes. O sea, simplemente quitárselos. Si los van a usar, entonces tiene que ser bajo la supervisión de un adulto. El Banco de Piel surge en 2009 con un proyecto de investigación dedicado exclusivamente al tratamiento de los pacientes quemados, que es lo que constituye el actual Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en este Instituto Nacional de Rehabilitación. Su objetivo principal es resguardar y procesar piel procedente de personas que han fallecido y que decidieron donar sus órganos y sus tejidos con objeto de salvar la vida de todos los pacientes que lo lleguen a requerir. Y con ello se hizo también un programa de investigación que estuviera enfocado a desarrollar tecnología y nuevos procesos de tratamiento, así como el desarrollo de materiales para garantizar que estos tejidos se mantuvieran vivos por espacio de meses o años, con objeto de que cuando se necesitaran se pudieran obtener de un banco o de un congelador e inmediatamente utilizarlo en los pacientes que lo necesiten. El proceso de selección de donantes evidentemente está tomado de lo que marca la Ley General de Salud, y la donación de tejidos lleva todo un proceso de selección para garantizar que el tejido, o en este caso la piel que se vaya a donar, no transmita ningún riesgo de enfermedad, es decir, que el tejido sea útil y que no sea un tejido que no vaya a servir para el propósito en el que se vaya a implantar. ¿Cómo se conserva y se maneja la piel en el banco? Una vez que se ha extraído, se mantiene en unas soluciones que tienen nutrientes, que tienen una serie de agentes estabilizadores que hacen que el tejido se mantenga vivo por espacio de muchas horas. Y posteriormente se trae al banco. En el banco se maneja con una técnica que es completamente aséptica y se maneja con estándares de calidad grado farmacéutico, con objeto de que el tejido mantenga su cantidad mínima de población bacteriana o de microorganismos que pudieran causar una enfermedad. Posteriormente se eliminan todas estas bacterias y después se colocan en una solución criopreservante, que es una solución que permite mantener el tejido vivo a temperaturas por abajo de 80 grados centígrados en un espacio destinado específicamente, que son los ultracongeladores. Este es uno de los únicos bancos en América Latina que hace un proceso de recuperación biológica de tejidos. La recuperación biológica es un conjunto de métodos y de procedimientos que es sometido a este tejido
con objeto de que se mantenga vivo. Y si yo tengo elementos vivos, entonces la recuperación de los pacientes es mucho más elevada. Ahorita vamos a regresar a seguir platicando sobre estos injertos de piel y el banco de piel, que suena curioso como banco de sangre. Pero tenemos historias que nos quieren compartir aquí en público. Ahorita está con nosotros Pati. Hola, Pati. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué te pasó a ti, Pati? Yo tuve una descarga eléctrica y fue así. Agarré una laminilla como de 12 centímetros de ancho, lámina galvanizada como 320 de largo. No pesaba. Yo traía botas de casquillo de obrero y entonces esto sucedió en la azotea. Quise que sacar estas cosas y ponerlas hacia abajo, al piso de abajo, pero sacó una y no pesaba mucho. Y entonces sacó la segunda, me confié, pero por inconsciencia y flojera, teniendo guantes, porque yo vendía productos de seguridad, no me los puse. Dije, ay, nada más voy a sacar estas dos laminillas. Saco la segunda, estaba la azotea exterior, hacia la calle, muy cerca estaban los alambres de alta tensión y entonces, ¡boom!, me atrae la electricidad y eso hace también que explote hasta el transformador. Entonces pasa la electricidad, pasa por todas mis manos, llega a mi cuerpo y llega hasta los pies. Y tuve una tensión rapidísima. No sé, también es mi instinto de supervivencia. No perdí mucho tiempo el conocimiento y me reviví. Me incorporé rapidito y entonces ya quise hablar y no podía. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo, respiro porque respiro. Entonces aspiré, inhalé y pude. Bueno, pedí auxilio ya. Y bueno, rapidito ya me atienden, me auxilian, vienen los heroicos de la ERUM, me atienden rapidito, la policía, todo, porque también por la cuestión del transformador tenía que ver policía, bomberos, bueno, de todo hubo. Y me cortan la ropa de inmediato, me bajan en camilla y en la parte ya en la ambulancia me recortan toda la ropa y me ponen una sábana. Llego a Salinas, Magdalena Salinas, que me atendieron de maravilla, pero yo ya estaba desahuciada, pensaron que ya no iba a aguantar. Yo tuve todavía conocimiento y entonces llega el Ministerio Público, me dice qué había pasado, le dije pues esto y esto y lo otro, y bueno, y entonces entro en shock. Entonces ya no, me dijeron, yo oí antes de que entrara en shock que yo ya no, que esta persona ya no entra a la terapia intensiva, no la va a soportar. Y era yo, entro en shock y al día siguiente ya despierto y ya estaba en piso. ¿Y entonces, cómo te fue en tratamiento y en rehabilitación? Fabulosamente, pero ¿Perdiste las manos? Perdí las manos porque estaban todas negras, ampuladas y demás, y entonces me cortan, me amputan las dos manos. Sí hubo que, todavía se articulaban mis falanges, me dice, no, vas a tener que perder la mano. Bueno, y entonces luego los pies, chispas, dije, los pies va. Pero como tuve ayuda y ya también yo estudiaba sobre psicología y tanatología, pude aceptar muy bien lo que había pasado. Oye, pero Pati, a ver, dinos una cosa que comentamos justo antes de entrar al aire. Tú dijiste que hay una parte muy importante y estamos comentando con todos los doctores de la parte psicológica y de cómo te sientes. Cuéntanos de tu actitud y qué le quieres decir a todas las personas que nos están viendo. Primero, saber muy bien lo que vamos a hacer y tener todas las medidas de precaución. Si estamos en un trabajo, que contemos con todos los materiales o los artículos para protegernos. ¿Y si ya te quemaste? Y si ya no quemé, de inmediato, pues, llamar a emergencia y también pedir auxilio, ¿no? Y bueno, eso. Y luego también la ayuda de los médicos profesionales que requerimos, porque también esos remedios caseros como que no va. Ok, mil gracias, Pati. Es muy importante esto que nos comentan y te agradecemos que vengas a contarnos tu propia historia. Ahora vamos a platicar con Manuel, que también tiene algo que decirnos. Bueno, pues
También tuve un accidente hace 7 años y pues ahora tengo la oportunidad de decir que a la vez ha sido de las cosas más fuertes que me han pasado, pero también las cosas más padres que me ha pasado. ¿Qué te pasó, Manuel? Yo estuve en Argentina y explotó el boiler y tuve que estar en 40 días en cama, me quemé manos y piernas y estuve como 3 meses en rehabilitación. También me llegaron a comentar en Argentina que me iba a tardar como 3 meses en mover mis manos y la verdad que gracias al doctor Jesús Velázquez, a los 10, 15 minutitos con unos vendados increíbles y con unos masajes que te dan en la mano, ya estaba cerrada a los 20 minutos, unos ejercicios y pues gracias a Dios mis manos están súper funcionales. Y tú ahora te dedicas a dar pláticas, Manuel. Sí. ¿De qué hablas? Tengo la oportunidad de estar cada jueves en el Hospital Rubén Leñero y la dinámica es, primero hablo con todos los papás que sufrieron, que están sus pacientes con quemados, y lo que les digo a los papás es primero, felicidades por estar con tu paciente, es lo que más necesita, estar cerca de tu familia es increíble, es súper importante. Aparte es una gran oportunidad que les comento de unirse más, si se llevaba bien la familia se van a llevar 100,000 veces mejor, porque yo por ejemplo con mi papá que me llevo muy muy bien, ahora no lo veo como mi papá, lo veo un ángel que estuvo conmigo todos los días, todas las horas, entonces vale mucho la pena esta cuestión, ¿no? Luego también les comento que lo que necesitamos como paciente, lo primero, porque me acuerdo que lo que necesitamos es la comprensión. O sea, porque todos me decían, no, solo fueron tus manitas. Y yo les decía, mis manitas antes estaban bien. Pero cuando alguien te dice, oye, qué mala onda, qué mala suerte, dices, puta, me comprenden, ¿no? Igual cuando un paciente está dormido, déjennos dormir. Para nosotros está soñando cosas increíbles y se te hacen el tiempo menos pesado, ¿no? Si también estamos contentos, pues también así como estar haciendo esta cuestión. Y ya con respecto eso es cuando estoy con los papás. Y ya después cuando voy a ver al quemado y le pregunto al doctor Jesús Velázquez, ¿quién anda más sacado de onda? Porque al que veo bien lo dejo, pero el que está súper triste, le digo, quédate tranquilo, esto es lo mejor que te va a pasar en la vida. Ahorita es un calvario y está súper difícil, las quemaduras son muy fuertes, pero esto va a pasar, ten paciencia, ten fuerza, porque después saliendo de aquí, la vida la ves totalmente diferente. Yo me acuerdo que antes me subía al metro y decía, no, híjoles, viene mucha gente, qué pesado. Y hoy digo, gracias Dios, me puedo volver a subir al metro. Entonces te cambia la vida, igual, pues es más o menos a grandes rasgos lo que... La actitud es importantísimo. Mil gracias, sí, Manuel. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que es muy importante estos 2 testimonios que acabamos de ver, porque justamente hablábamos con los especialistas de cómo abordes lo que ya te pasó. En su momento debe ser una tragedia espantosa, pero puedes cambiarlo a futuro. Tenemos una cápsula, vamos a ver, y vamos después de esto a un corte. Ahorita regresamos con ustedes en Diálogos en Confianza. ¿En qué consiste el servicio de ortopedia para los niños con quemaduras? Este servicio consiste en dar un tratamiento multidisciplinario a los pacientes con este tipo de lesiones. Nosotros en el hospital no vemos quemados agudos, sino solamente secuelas de quemaduras. Estas secuelas muchas veces hacen adherencias, hacen cicatrices retráctiles que impiden la movilidad de las articulaciones, y el servicio de ortopedia del hospital contribuye junto con los cirujanos reconstructivos al manejo de este problema. Damos un tratamiento multidisciplinario en el que están involucrados todos los departamentos del hospital, el servicio de fisioterapia, rehabilitación, de ortesis, de prótesis, de mallas, en fin, todos los servicios para poder ofrecer un tratamiento multidisciplinario con la idea de rehabilitar al paciente. ¿Cuáles son las principales cirugías que realiza la ortopedia? Liberación de articulaciones que están contracturadas por la misma lesión. En algunas ocasiones tenemos lesiones tendinosas que hay que llevar a cabo algún tipo de transferencias, y esta planeación se hace en conjunto con los cirujanos reconstructivos. Desgraciadamente, cuando las lesiones son muy extensas, hay necesidad de amputar una o varias extremidades, y esto después de la amputación y que el muñón lo tengamos en buena condición, se prescribe y se fabrica una prótesis. Estas prótesis depende del nivel de la lesión, pues si es para los miembros superiores, puede ser para la mano, puede ser por abajo de codo, puede ser por arriba de codo, o en las extremidades inferiores, pues también puede ser a nivel del tobillo, del pie, de la pierna o del muslo, dependiendo la magnitud de la lesión. Todo este tratamiento se le da a niños de 0 a 18 años de edad y es sin costo para la familia ni para el paciente.
Dentro del manejo multidisciplinario del paciente, un aspecto muy importante del paciente y de los familiares es el aspecto psicológico. Nosotros tenemos aquí en el hospital un departamento de psicología en el que tratamos de darles el mayor apoyo posible, entender la problemática familiar y del propio paciente para darle apoyo, orientación y darle seguimiento para que tengamos una rehabilitación en este aspecto también lo más completa posible. La terapia ocupacional consiste en ayudar a los pacientes a, si tienen secuelas de quemaduras, pero sus extremidades, sus manos están preservadas, tratar de reeducarlas, tomando en cuenta la incapacidad que tienen, tratar de que puedan darle el mayor uso posible. Y en caso de que tengan la necesidad de usar prótesis, la terapia ocupacional también les da el entrenamiento para poder usarla en forma adecuada. Pues el servicio de ortopedia aquí en el hospital se da servicio de 0 a 18 años y tenemos consulta general y tenemos clínicas de diferentes especialidades, como puede ser la clínica de mano, de escoliosis, de parálisis cerebral, de cadera, de prótesis, que tratamos de darle el mejor tratamiento de la más alta calidad. La importancia del servicio de ortopedia es ayudar a recuperar la movilidad de las articulaciones afectadas por estas lesiones y por ende poder tener una rehabilitación adecuada, consiguiendo unos arcos de movimiento lo más cercanos al arco completo, así como la fuerza muscular. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros y tenemos también información importante que compartirles. El Instituto Nacional de Cardiología los invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. El objetivo de este proyecto es conocer la frecuencia con la que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. Los beneficios que se obtienen al unirse son estudios de laboratorio, medición de tensión arterial, peso, talla y circunferencia de la cintura. Este es totalmente gratuito y tiene una duración de 10 años. Ahora, ¿qué se necesita para poder integrarse al Plan Tlalpan 2020 o al proyecto? Necesitas tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano o mexicana, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes, no tener enfermedades de la tiroides en caso de ser mujeres y estar embarazadas. Una vez terminado el embarazo, entonces pueden volver a dicho tratamiento. Y para mayores informes o solicitar una cita, pueden marcar al 55 73 52 55 a la extensión 1415. O bien también aquí al centro de contacto con la audiencia de Canal 11 al 51 66 4000. Bueno, a continuación vamos a ver una cápsula que nos habla acerca de la terapia del lenguaje. Stephanie, te voy a enseñar este fonema, BL. La terapia del lenguaje para niños quemados consiste en rehabilitar los fonemas que ellos no pueden pronunciar o articular correctamente. Para que nosotros detectemos qué fonemas son los que el niño no puede decir, inicialmente les aplicamos una valoración de articulación del lenguaje. Vas a colocar la lengua como está aquí en el dibujo, aquí atrás de los dientes, aquí. Esa es la posición de la L. Es así como nosotros nos damos cuenta de los errores que ellos cometen al hablar, que pueden ser sustituciones, omisiones, principalmente. Esos son los problemas que ellos tienen. Una sustitución es que él cambie, por ejemplo, la C por la T. Una omisión es que no pronuncie la R. En eso consiste la terapia. Pájaro. Los niños quemados tienen dificultad al hablar porque, al igual que otros niños que no son quemados, a veces no saben colocar la lengua en la posición que nosotros la debemos colocar para que el fonema se pueda pronunciar correctamente. En algunos otros casos, las quemaduras también han lesionado su cara, su estructura bucal, y entonces los niños no pueden hablar correctamente a consecuencia de esa quemadura, si es que se les ha afectado sus órganos bucofaringeos. Cada sesión de tratamiento dura 30 minutos y los pacientes vienen cada semana o quincenalmente. En los casos en que no puedan venir semanalmente, la terapia es quincenalmente. Pero de inicio
todo tratamos de que sea semanalmente. La terapia del lenguaje en los niños puede ser de 1 año, año y medio, depende también de la afectación que ellos tengan. 2 años es lo máximo que hemos llegado a tener nosotros pacientes en este servicio. La importancia de la terapia del lenguaje para los niños quemados es que esto les va a ayudar a comunicarse con los demás niños, sus compañeros en la escuela, con su familia. En sí, todo es en base a la comunicación y ese es el beneficio que ellos tienen. Muchos niños se retraen porque no pueden hablar o pronunciar correctamente y cuando ellos empiezan a hablar bien, empiezan a corregir sus fallas articulatorias, esto les va dando seguridad. Entonces se van haciendo también niños más sociables y pueden expresar sus ideas de una manera ya clara y con una correcta articulación de las palabras. Tornillo. Ya nos lo dijeron los panelistas, definitivamente el tratamiento de un paciente quemado es un tratamiento multifuncional, inclusive se llega a afectar el lenguaje porque por lo que es importante el tratamiento temprano, que Oscar, todos los lunes decimos lo mismo, ¿verdad? Mientras más pronto se atienda a un paciente, va a ser mucho más fácil su recuperación. Regresemos un poco al banco de piel, doctor. Yo me acuerdo cuando yo rotaba en unidades de quemados que se hacían también auto o aloinjertos con un microtomo, tomando piel de la misma persona para poner en otro lado. ¿En dónde estamos ahora? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿A quién sí y a quién no? ¿Cómo se corta la piel? ¿Cómo funciona esto? Sí, evidentemente en la parte de quemaduras el reemplazo del tejido que se perdió es el objetivo fundamental en la parte de cobertura. Desafortunadamente cuando hablamos de grandes quemados en donde no hay un espacio o una superficie de la piel sana que no se haya afectado para poder tomar de ahí injertos autólogos y proteger las zonas que están desprovistas del órgano, pues no es factible. Entonces, la única solución para ese tipo de pacientes es utilizar cubiertas biológicas sintéticas o, en su defecto, utilizar cubiertas de origen humano que han sido obtenidos por donación altruista, que hoy por hoy es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a los pacientes quemados. Es decir, el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a los pacientes es donar nuestra piel y que se utilice para pacientes quemados. Así es. ¿Cómo debe de hacer? Por ejemplo, yo ahorita digo, y comentábamos con Gaby, una de las productoras, antes de entrar al programa, ¿cómo puedo decir en el Sistema Nacional de Donadores, decir que quiero donar o cómo funciona? Claro que sí. En el caso específico de nuestro programa de donación de aloinjertos de piel, que es como técnicamente se llama, se utilizan exactamente las mismas reglas que para la donación de órganos. Okay. ¿Sí? Esto es con el objeto de garantizar que el tejido que se le va a colocar a estos pacientes esté seguro, así como existe la sangre segura, pues que existe también la piel segura. La piel segura, ¿no? okay. Y evidentemente, como el método que utilizamos en el instituto es fundamentalmente proteger y mantener la piel viva, a pesar de que se obtiene de un donante que ya falleció, el riesgo es exactamente el mismo que el del implante de un corazón, de un riñón, o hígado o cualquier otro órgano sólido. Pero es el tratamiento ideal. Tenemos una cápsula que nos muestra cómo funciona. Vamos a verlo. ¿Cómo es el proceso de donación de piel y cuánto se dona? La toma de aloinjertos de piel, que es el nombre técnico médico, ¿sí?, es tomar una lámina superficial de toda la piel y tiene 3 capas importantes: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, ¿sí? Entonces, toda esta estructura es lo que nosotros conocemos literalmente como la piel. Sin embargo, nosotros solamente tomamos la parte superficial, que tiene un grosor de menos de 1 milímetro. Y esta piel se toma solamente de la región posterior del cuerpo: espalda, glúteos y muslos, que son las zonas donantes más importantes. Uno de los temas recurrentes que escuchamos hablar con pacientes quemados que hemos tenido en el público son múltiples cirugías. ¿Por qué son múltiples cirugías? Bueno, la razón por la cual se tienen que hacer múltiples cirugías es primero por la extensión. Si es una extensión, si tenemos un paciente de 80% quemado, lo único que nos queda de su propia piel para podérsela poner es 20%.
Entonces, nosotros necesitamos ahí recurrir al banco de piel precisamente. Nos da una cobertura temporal por unas 2 semanas en lo que cicatriza la piel de donde tomamos, que estaba sana, y volverlo a hacer. Entonces, para cubrir 80% con un 20%, obviamente nos vamos a llevar muchas cirugías. Y posterior a esto, para la rehabilitación y recuperación ya de cicatrices, también tenemos que hacer múltiples cirugías. Para la recuperación de cicatrices. Ahora voy a una experiencia propia. Yo me recuerdo las escarotomías. Escaras son este tipo de costras que desarrollan los quemados. ¿Es necesario quitarlas? Sí. ¿Y se hacen ya bajo sedación? La respuesta es sí. O sea, las escarotomías, cuando es de urgencias, cuando nos está produciendo compresión en alguna de las extremidades y tenemos el riesgo de perderlas precisamente porque no deja que pase la sangre. Pero después de esto, con la piel, las escaras, o sea, la piel cuando se quema, es como una piel curtida, como la que tenemos en los zapatos, es poco flexible y ya está muerta, entonces la tenemos que quitar y sustituirla por piel viva. Ok, eso es un punto importante. Luego, otro punto, hay muchas prendas especiales que utilizan los pacientes quemados, como en brazos, en cara, inclusive si nos pudieran hablar un poco de ellas. Claro, las prendas que se hacen son prendas con una tela especial, y las costuras que se hacen son a la medida, o sea, son prendas hechas a la medida para el paciente, duran aproximadamente 3 meses y después de esto pierde la fuerza de compresión que tiene esa tela, y lo que va a hacer esa tela es comprimir las cicatrices para que no se vuelvan hipertróficas o queloides, que esto quiere decir que se vuelvan gruesas y molestas, dolorosas, y sean eventualmente con una consistencia mucho más cercana a la piel. Es decir, tratan de dejar la piel lo más parecido al original que se pudo. Así es. Ok. Otro punto de los que se mencionó, cuando hay áreas específicas, por ejemplo, los genitales, ¿hay un tratamiento diferente? El tratamiento depende de qué es lo que se haya dañado, no tanto es si se dañó completamente, o sea, hay casos de amputaciones de pene, hay casos en los cuales son tan superficiales que no vamos a tener ninguna consecuencia, pero todo depende de qué tanto se quemó y la profundidad con la que se quemó. Bueno, abundando un poquito, sí, hay diferentes grados de lesiones. Les puedo señalar la que traigo en la mente porque me impactó hace algunos años cuando al estar operando el cirujano activó el cuchillo eléctrico o el electrocoagulador y produjo iatrogénicamente una quemadura a donde hubo amputación prácticamente genital. Iatrogénicamente quiere decir un error médico. Exacto. Por otra parte, en una lesión a donde está involucrados los genitales, se recomienda hacer una canalización por medio de un catéter para evitar el edema que se forma en todas las quemaduras, es decir, la hinchazón, que impediría el libre flujo de la orina por el meato. Entonces, inmediatamente cuando se vislumbra una quemadura de más del 20% de la superficie corporal, se tiene que introducir un catéter de Foley para evitar esa estenosis, es decir, ese estrechamiento del conducto urinario y así prevenir algún problema mayor. Eso hacemos igual cuando se queman los esófagos, nosotros con los endoscopios. Doctor, ¿cuánto tiempo o desde cuándo empieza la rehabilitación y cuánto tiempo se lleva? Sí, mire, nada más primero quiero aclarar lo de las prendas. Las prendas de compresión a través de 30 años de experiencia y a veces de otros compañeros más, no duran 3 meses o 4 meses, duran más, ¿sí? Pero sabiéndolas utilizar, ¿sí? Se dice que 25 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que esté ajustada, que no permita yo introducir el dedo, ¿sí? Eran de licra, también hay de microseda. En ocasiones los pacientes no tienen recursos y les mandamos que compren la licra en algún lugar y nosotros les graduamos la presión para que la vayan cambiando. Pierden la presión, les podemos habilitar FOMI, alguna otra cosa, ¿para qué? Para abaratarle al paciente el riesgo de los costos, ¿sí? La rehabilitación debe de empezar desde la etapa aguda. En los 20, 30 años que tengo de manejo hospitalario, ¿qué es lo primordial para un rehabilitador? ¿Sí? Que somos los principales, cada quien debe de pensar que es el principal trabajando en equipo. El cirujano plástico nos ayuda a rehabilitar al paciente tratándolo de manera oportuna con respecto a las cirugías. La enfermera a través de las curaciones oportunas, trabajo social, etcétera. Nosotros desde urgencias establecimos protocolos de tratamiento para orientar al paciente y a la familia sobre la historia natural de la enfermedad
cuál es el pronóstico a corto, mediano y plazo, y en qué etapa debe de integrarse la familia, desde etapa temprana, como han mencionado los integrantes, y conocer exactamente el riesgo de secuela, porque también así como hay que prevenir la quemadura, hay que prevenir la secuela. La rehabilitación no está hasta el tercer nivel como antes se pensaba. La rehabilitación debe de empezar desde que el paciente llega al hospital y hablar el mismo idioma que el cirujano plástico para compartir experiencias. Ahí nadie es la estrella. ¿Cuánto tiempo se lleva de rehabilitación? Depende del grado de la quemadura. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes de San Juan Ixhuatepec, nos tardamos 1 año en rehabilitar a todas esas gentes en lo físico. Faltaría lo social, pero depende. La cicatrización tarda de 6 a 18 meses ¿sí? en establecerse. En ese tiempo trabajamos con presoterapia en las distintas modalidades, con ejercicios a base de férulas para evitar los estiramientos continuos. Con una férula lo podemos hacer inmediatamente y lograr resultados satisfactorios. Entonces sí es 6, 18 meses promedio, y ya dependiendo de cada paciente, el tratamiento a largo plazo, como Caro, que empezamos a los 9 al año, empezó a caminar y hasta la fecha todavía tenemos cosas que hacer con respecto a lo estético. Trabajamos con ella y con su hermanita, su gemela, durante 1 año, pero la rescatamos a los 15 años para que el doctor José Luis Romero trabajara todo lo estético. O sea, debemos de tener los contactos con los distintos especialistas para lograr los beneficios de los pacientes. Oscar, ¿qué hay? Nos dice Luis González, saludos a Pati que se encuentra en este momento en el público, pues saludos. Liliana Ayala, me gustaría saber si cuando una persona que se llega a quemar, ¿qué se hace con la ropa? ¿Se le arranca? Puesto que es muy común que luego hasta se llegan a quedar pegada la ropa en esos casos. Se le pone una sábana encima y si se quema la cara, así tal cual se llega al hospital, también se le pone una sábana limpia encima. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Esta otra llamada es de Teresa García Montes de Oca, de Naucalpan, en el Estado de México. ¿Podrían hablar sobre las propiedades curativas del tepezcohuite? Pepe Romero, soy médico, hago medicina preventiva y he solicitado al gobierno federal, estatal y municipal que se generen productos o combustibles que no sean dañinos o que no causen quemaduras de primero, segundo o tercer grado. Hay sustancias que son naturales, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, y tratar de ir cambiando los productos inflamables o explosivos para evitar estas situaciones y que dentro del seno familiar haya un cambio de infraestructura. También se ahorrarían, desde luego, muchísimo dinero, ya que los tratamientos para las personas quemadas son muy costosos. Por otro lado, nos dice Minoro, los testimonios del programa fueron muy valiosos para prevenir. No hay que dejar situaciones a la ahí se va. Seguridad, evitar negligencias, ya nos lo comentaban, desde luego, es un momento de distracción o de exceso de confianza el que nos puede cambiar precisamente el futuro. Xochitl Estrada, ¿qué hacen en el caso de quemaduras por tratamientos de quimioterapia? Saludos y muchas gracias. Yunal Ye Balam, yo me quemé con agua hirviendo el pie del lado del tobillo y el tratamiento que llevo es limpieza con un desinfectante y aceite ozonizado, el cual me ha ayudado mucho. Lo que no sé es qué tan recomendable sea el uso de este. Monis García, yo les quisiera pedir por favor a los padres que no dejen a los niños pequeños que se acerquen a la estufa, pues yo sufrí una quemadura cuando tenía 10 años y fue traumático para mí. Duré años para poder cocinar yo sola. Una persona pequeña no sabe medir las consecuencias. Kiki Lee, también tengo duda de, bueno, mi pregunta es cuando cocinamos y nos brinca el aceite caliente, pero a los ojos, esta quemadura, ¿cómo se debe tratar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y todavía agrega una parte más, pero esto después de la pausa. No se vayan y regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El próximo lunes, ¿cuál será nuestro tema? Pues hablaremos de los mitos y realidades de las células madre. Un tema por demás interesante. Y es que la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre es consciente que las terapias con células madre están siendo usadas y vendidas en todo el mundo antes de que hayan sido probadas como seguras y efectivas. Las terapias con células madre son prácticamente todas nuevas y experimentales. En estas primeras fases puede que no funcionen y podrían incluso mostrar efectos negativos. Por lo tanto,
se debe tener la certeza de que entendemos que lo que estamos buscando antes de considerar la aplicación terapéutica son células madre. Y es que desde luego en el desarrollo científico pues hay muchas esperanzas porque puede significar el cambio importante del desarrollo de la humanidad. Pero en la etapa de experimentación desde luego pues es ciertamente riesgoso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de elegir precisamente a las y los especialistas que estén certificados en el uso de las nuevas aplicaciones a la ciencia, desde luego. Pero sobre eso hablaremos la próxima semana, así que la invitación es para que no se pierdan el programa y para que nos acompañen. 53 41 44 35. Este es el resumen de la segunda parte. Mientras más te hayas quemado, más porcentaje de tu piel te hayas quemado, la severidad y las complicaciones y la probabilidad de muerte incrementa exponencialmente. En la profundidad, lo importante de esto es cuáles son las estructuras que está afectando, o sea, porque puede ser desde la piel, que es algo muy superficial, y pueden llegar hasta el hueso, poner la parte que se haya quemado, el sitio de la quemadura, colocarlo al agua corriente, no hielo ni caliente, sino ungüentos que tienen algún tipo de antibiótico y nada más, si son quemaduras muy pequeñas. Si ya son quemaduras más extensas, la recomendación es que asistan al médico y lo que tenemos que evitar es no poner nada de lo que nos ha dicho la abuelita, la señora de la esquina, etcétera. Hay que cubrir simplemente con una sábana limpia. Eso es todo lo que tenemos que hacer y llevar al paciente a un lugar de socorro. Las personas no siempre saben la gravedad de la quemadura y debemos de conocer las áreas especiales que deben de ser valoradas por gente que sepa de quemados. La piel tiene varias funciones fundamentales. La principal es la de protección, evita la pérdida calórica, evita la pérdida de sustancias como electrolitos, el sodio, el potasio, protege también contra infecciones y sobre todo da la protección al dolor. Nos podemos infectar de muchas otras cosas, no nada más de cuestiones superficiales o de la piel, sino también podemos tener neumonía, podemos tener problemas de infecciones urinarias. Se utilizan exactamente las mismas reglas que para la donación de órganos. Así como existe la sangre segura, pues que existe también la piel segura. El riesgo es exactamente el mismo que el del implante de un corazón, de un riñón o hígado o cualquier otro órgano sólido. Bueno, en el bloque anterior dejé una llamada o comentario pendiente y es que Kiki Lu nos dice: buen día, mi pregunta es si cuando cocinamos nos brinca el aceite caliente, pero a los ojos, o sea, la quemadura en los ojos, ¿cómo se debe atender? ¿A quién hay que recurrir? Y agrega, también me gustaría saber qué pasa cuando las quemaduras son con químicos, tanto en la piel como en las vías respiratorias. Ojalá me puedan decir. Y hay otras personas que nos están preguntando que si las canalizaciones que se han difundido a lo largo del programa, que se van pasando en un cintillo, o que pueden encontrar si marcan al centro de contacto con la audiencia al 51 66 40 00, también incluyen o dan servicio para las personas que viven en otros estados de la República Mexicana. Y les podemos comentar que en CENIAC, es decir, el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra, de la Secretaría de Salud, pueden encontrar también más información. La página es www.inr.gov.mx/CENIAC 03.html completamente para que encuentren desde luego dónde se pueden atender. Y bueno, tenemos más testimonios, Pepe. Sí, estoy aquí en el público con Lulú, que Lulú me decía que estaba un poco nerviosa, ¿verdad, Lulú? Un poquito. Pero mira, después de todo lo que tú has pasado, una camarita y yo te hacemos los mandados. ¿Verdad? Entonces, platícanos, ¿qué nos quieres platicar? Sí, gracias. Bueno, mi nombre, como ya lo comentaron, soy Lourdes, soy Lulú. Soy miembro y fundadora del grupo de autoayuda de personas quemadas en el Hospital Rubén Leñero. Posteriormente este grupo se trasciende a Magdalena Las Salinas y ahí ya pues, aproximadamente fueron porque no sé si ahorita estén, por ciertas cuestiones se quitó el grupo, 5 años con el grupo de autoayuda de personas quemadas. Ahí en el Seguro Social el doctor Velázquez fue mi rehabilitador.
Y bueno, pues yo creo que me dio toda la fe y la esperanza para salir adelante antes que todos. Posteriormente llego a Rubén Leñero, ahí con el doctor Acosta, que me operase la cara porque el tiempo de que nos había dado el gobierno se nos quitó. Mi accidente fue en el año 2000 en un centro de espectáculos. Donde mueren 22 personas, tuve un 70% de quemaduras en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Ahí aprendo lo que es la tanatología, me preparo para poder fundar el grupo, porque a veces para ayudar a alguien, todos tenemos esa necesidad de cuando nos pasa eso, ayudar a nuestros iguales, pero cuando no tienes la experiencia, a veces haces más daño que ayudar. Por no comprender. Entonces, por eso ¿Dónde te pueden buscar o cómo los buscan? Por parte de la Asociación Mexicana de Quemaduras, ahí estamos también participando en los congresos, y también con el doctor Velázquez, el doctor José Luis Germán, que en esta ocasión no vino, es mi psicólogo, y por ese medio ahí estamos. Perfecto, muchas gracias, Lulu. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos otro comentario de Nicolás. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros tenemos una asociación, se llama Talita Kumi. Nosotros en este mes específicamente trabajamos muy fuerte en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISEM en cuestión de la prevención. Como decían los doctores, la mejor medicina no es la que cura, es la que se previene. Y trabajamos con sketch con nuestros payasos. Ahorita viene el puente Guadalupe Reyes, se incrementa en una manera impresionante todos los casos de quemaduras por cohetes, por mal uso de los mismos, todos los riesgos que llevan, las amputaciones, los tratamientos tan largos. Y bueno, apoyamos a los distintos pacientes. Los materiales que se requieren para sus tratamientos son muy caros, son muy costosos. Normalmente la gente no cuenta con los recursos para ellos. ¿Y dónde los pueden encontrar? Tenemos una página en internet, es www.talitakumi.mx. Ok, perfecto. Cualquier persona puede buscar ahí. Cualquier persona. Ok, pues ahí lo tienen, porque siempre lo que hacemos aquí con el público, el público que ha estado aquí hoy comentando, es gente que busca ayudar. Y sabemos que mientras más seamos, más podemos ayudar a los pacientes. Vamos a pasar de regreso con los doctores para que nos acaben de contestar las preguntas que les tenemos pendientes y cerremos el programa. Doctores, primera pregunta. Vamos a tomarla de atrás para adelante. ¿Qué hago si me cae aceite caliente en los ojos? Lo que se tiene que hacer es acudir inmediatamente al oftalmólogo, porque ellos son los expertos en los ojos y ellos van a valorar qué es lo que se tiene que hacer. Otra cosa, y aquí también es importante la prevención: si estás cocinando con aceite caliente, nunca avientes las cosas al aceite, sino deslízalas a que entren. Y existen unos protectores contra aceite, exactamente, es prevención de lo que estamos hablando. Luego, ¿qué hacemos con las quemaduras cuando son químicas y afectan la vía respiratoria? Bueno, primariamente tenemos que... y esto es muy importante, sobre todo para el que va a auxiliar al paciente con quemaduras químicas, ponerse los protectores convenientes, desde lentes, guantes, bata, para no obtener el producto de la misma lesión. Eso es importantísimo en las quemaduras químicas. Perfecto. Doctor, cuando hay daño a los ligamentos, ¿volveré a tener movilidad? Nos preguntaban al principio del programa. Sí, aquí participa directamente también, dependiendo del grado del ligamento, cirugía reconstructiva, ¿sí? Que es el área en que tiene. Si el daño es parcial, podemos darle rehabilitación. En ocasiones necesitamos de aditamentos especiales, de férulas, las órtesis. ¿Qué son las férulas? Pues las hacemos de yeso, de material termoplástico, con ayuda de ligas para ayudar al funcionamiento de la articulación o del ligamento que se haya dañado. Perfecto. Ya nos preguntaron cómo trasladar a un paciente quemado. Ya nos dijo el doctor, después de ponerles agua, aunque se quede pegada a la ropa, no tratar de hacer nada, eso que se ocupen en el hospital. ¿Estamos de acuerdo? Nada más una sábana limpia. Luego, dicen que algunos médicos son evasivos en los hospitales. Gracias por su comentario. Las quemaduras de tercer grado en pene ya se comentó. Dicen que es importante que nos actualicemos como médicos, definitivamente en todas las ramas es importante que nos estemos actualizando. La ropa está pegada, ¿qué hago? ¿Por qué no hablan del tepescohuite? Ya se habló hace rato que no funciona. Doctores, si pudieran reafirmar esto, porque sigue mucho esa creencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace 30 años en el Hospital Magdalena de las Salinas y nos llegaban pacientes que en esa época sabían que el tepescohuite era un elemento que era útil en las quemaduras. Nosotros tuvimos la oportunidad de quitar ese
ese polvo que era utilizado para las quemaduras y abajo material purulento, infectados, sin ningún uso. Es más, se ha comprobado totalmente que es hepatotóxico y es tóxico también para el cerebro. Hepatotóxico hace daño al hígado, entonces no hay ninguna función del tepescohuite en pomada, crema, plasta, lo que sea. Es un elemento que no debemos de utilizar para nada. Perfecto, que quede perfectamente esto claro, porque hay muchas leyendas urbanas alrededor y estamos con paneles de expertos que se dedican exactamente a esto. ¿Qué hacer con las quemaduras por quimioterapia, doctores? Y esto es un tema amplísimo. Yo que soy gastroenterólogo vemos muchas en las radiaciones, más que nada radiaciones de próstata hacia el recto. ¿Pero alguna recomendación? Y fíjate que hay otro comentario de Sara Tijuana que nos dice, hablando de quimioterapia, a un familiar la realizaron y después de 2 semanas empeoró demasiado, falleció. Dicen que las quimioterapias la quemaron interna y externamente. Tenía llagas en el cuerpo y la boca, garganta. Muy triste. Escucho quimioterapia y lo veo como algo muy negativo. Le quería dar lectura por si... Yo creo que es importante porque primero normalmente las quemaduras son por radioterapia, no por quimioterapia. Pero ahora ha avanzado tanto la ciencia, ya tuvimos aquí una plática también con oncólogos, que ya la radioterapia había muy dirigida hacia la zona. En el pasado se quemaban las zonas de alrededor con tal de combatir la tumoración. Pero doctores, ¿algo que nos quieran comentar al respecto? Bueno, normalmente cuando se da una quemadura por quimioterapia que puede pasar, ya sea, mucha gente lo confunde con una reacción por anafilaxia o por alérgica al medicamento, que no sabemos qué paciente va a ser alérgico o no, pero si se llega a ver una quemadura por quimioterapia, se trata como una quemadura química. Pero es radioterapia más que la quimio, ¿no? Puede pasar de las dos. Cualquiera de las dos, o sea, hemos tenido situaciones en las cuales la vena no tolera el medicamento, se truena y entonces se infiltra o se esparce por abajo de la piel y produce una quemadura, entonces se tiene que tratar como una quemadura química. Entonces hay que diferenciar bien entre una quemadura y una reacción alérgica al medicamento. Perfecto. ¿Qué hay del, yo nunca había escuchado, aceite ozonizado? El aceite ozonizado realmente no tiene ninguna validez científica al respecto, entonces ninguno de nosotros la usa en ninguna parte del mundo. Algunos les dan alguna implicación favorable, pero no. Yo creo que el mensaje debe de ser claro en ese sentido. Agua tibia para los pacientes en un inicio o inmediatamente después de haberse quemado. Yo tengo una pregunta propia en cuanto a primeros auxilios. Alguien que se quema con la plancha, es una quemadura que no merita ir al hospital. ¿Vale la pena ponerse alguna pomada antiséptica después? No, perdón. Una quemadura por plancha y sobre todo cuando hay abuso, porque es muy frecuente, más de lo que pensamos, en que niños, por ejemplo, llegan que se quemaron las manos con la plancha. Y es que los quemaron en realidad. Entonces hay que hacer una buena investigación para tratar de salvar de ese problema. De un problema de abuso. Pero una quemadura con el sartén, con el que nos puede pasar a cualquiera, ¿vale la pena utilizar pomadas? Cualquier ungüento que tenga antibiótico. Ok, perfecto. Ya estamos hacia el final del programa. Doctores, usted quería... A ver, Oscar. Esta antes es muy importante. Laura Mendoza, y muchas gracias por mandar el comentario. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Se puede donar? ¿Puedo enviar telas, medicamento para prótesis? ¿Algo que hacer para todas las personas que quieren hacer una donación? ¿A dónde se pueden comunicar, referir? Doctores. Normalmente las donaciones que se hacen en especie se tienen que hacer directamente a las instituciones o a través de las fundaciones de pacientes quemados para los hospitales, para que se coordinen entre ellos y se puedan hacer las donaciones de una manera correcta y transparente. Perfecto. ¿Un último comentario de cada doctor? Sí, pues yo finalmente quiero invitarlos al 37 Congreso de la Asociación Mexicana de Quemaduras, que se realizará del 26 al 29 de abril en la ciudad de Querétaro. Con mucho gusto, todos los que deseen actualizarse, ahí estaremos. Suerte, Perla. ¿Es abierto al público en general? Es para cirujanos plásticos, médicos generales, enfermería, hasta bomberos, trabajo social, psicología, para Perfecto. todos los que nos involucramos en el manejo de quemados. Doctores, ¿algo para cerrar? Se nos va el tiempo. Pues como vemos, el asunto toral de esta plática, diría yo, es
la prevención. Siempre es mejor la prevención. Los tratamientos son muy costosos, las lesiones a veces son muy desagradables y a pesar de hacer grandes trabajos, no logramos lo que realmente queremos. Entonces, hay que prevenir. Doctor. Yo solamente quiero hacer una invitación a todo el público a difundir también la parte de la cultura de la donación de piel, porque hasta hoy es el único tratamiento de mejores resultados a estos pacientes. ¿En dónde? En todo el mundo. Sí, pero ¿en dónde puede la gente que nos está viendo? ¿A dónde se acercan? Se acerquen con nosotros y nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico, que es bancopiel@inr.gov.mx. Perfecto, va a aparecer en redes sociales también. Por supuesto. Ok, doctor. Y bueno, haciendo hincapié también en la prevención, es lo más importante que podamos tener en una quemadura, es no tenerla. Y en dado caso que los accidentes pasen y tengamos una quemadura, por favor acudan al médico, porque la mayoría de las veces cuando piensa uno que son quemaduras muy pequeñas, resulta que terminan siendo quemaduras más graves, se infectan y vamos a tener resultados todavía peores de los que podemos tener en un inicio. Y nada más para rematar, que nos quedan unos segundos, ¿cómo saber? Pues, ¿cómo saber si las quemaduras no cicatrizan en un periodo de 10 días a 2 semanas? Entonces es momento de acudir al médico. Ok, doctores, les doy les doy muchas gracias por haber acompañado. Nos hoy aquí en Diálogos en Confianza en este tema tan serio, tan importante y tan dramático. A todas las personas que están en el público, a toda la gente que nos ha dado su testimonio valiosísimo para nuestro programa y para todo nuestro auditorio que nos está viendo en sus casas, se lo agradezco. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron. Desde luego, y no se lo pierdan también en YouTube. Ya este programa se va a repetir para los que no lo pudieron ver. Y a ti que estás en tu casa viéndonos, te agradecemos mucho que nos acompañes todos los lunes. Esperemos que les gusten y estamos abiertos a todos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.